que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llena este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Arrojaré hoy mis coronas a tus pies. 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 Conforme a lo que el Señor vaya direccionándome en este mensaje, porque habla sobre los pensamientos y la fortaleza mental. Amén. Y yo creo que todos tenemos pensamientos, y pensamientos de bien, y también hay pensamientos de mal. Y conforme al desarrollo de los pensamientos en nuestras vidas, se forman fortalezas espirituales, fortalezas mentales, fortalezas espirituales. Y en todo esto tenemos que estar atentos cada uno de nosotros, porque indudablemente que nuestra vida va a girar de acuerdo, ¿no es cierto?, al modo de pensar, de acuerdo a los pensamientos. Pero hay pensamientos que tenemos que hacerlos callar, enmudecer, y hay pensamientos que tenemos que desarrollarlos en Dios. Pensamientos de frustración o pensamientos de las tinieblas tenemos que hacerlo callar, tenemos que hacerlo enmudecer. Tenemos que tratar de que no hagan raíz ni hagan cuerpo en nuestras vidas. En vez de todos los pensamientos de bien, como dice la palabra, tenemos que darle lugar para edificarnos. Amén. Pensamientos que nos van a ayudar a buscar en la palabra, a declarar la palabra, a estar cada día más compenetrado del Espíritu del Señor, ¿sí? Más metido en las cosas del Señor. Porque debemos entender que todos hemos sido llamados con un propósito, ¿verdad? Todos hemos sido llamados con un propósito. Y ahí estamos, ¿verdad? Y ese propósito para llegar a un destino. Amén. Pero una fortaleza puede detenernos y hacer que abortemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Su mente, mi mente o tu mente no nos permitirá abrirnos al propósito de Dios si hay una fortaleza en nosotros. Pero cuando comenzamos a vernos como Dios nos ve, entonces entraremos al destino para alcanzar un propósito. Porque todo pensamiento, toda fortaleza espiritual que se levanta en nuestra vida, que hace casa en nosotros, hace que abortemos al plan de Dios. El propósito de Dios no lo podemos alcanzar, y vemos nuestra vida, entramos en una frustración y en un fracaso. Amén. Porque nuestros pensamientos que vinieron a raíz tal vez de una voz, hizo que fracasáramos en la vida. Amén. Por ejemplo, el ciclo del pensamiento de pecado o de bendición. Todo está en nosotros, si lo tomamos o no lo tomamos. El pensamiento de pecado está en la decisión de cada uno.
El pensamiento de la bendición está en cada uno. Me hacía recordar a un hermano que en esta noche no está. Él decía que son varios hermanos, ¿sí? Y cada uno de ellos anda en cualquier camino. Toda mi familia, dice, realmente anda en cualquier camino. Pero dice, yo no quise ser como ellos. Decidí seguir al Señor, ¿no? Y bueno, qué bueno, ¿no es cierto? Es de cortar tal vez una iniquidad generacional en su vida. Amén. Él decidió no seguir una vida de perdición, sino que decidió seguir una vida conforme a los diseños del Señor, aunque así todavía el Señor está tratando en él. La mentalidad de una familia es heredada por los hijos, ¿sí? Y en ellos esa mentalidad se desarrolla casi por completo, lo que por otro lado llamamos, ¿no es cierto?, lo que es iniquidad. Entonces, si esa mentalidad en una familia la tenemos nosotros, porque tal vez la heredamos de nuestros padres, y nosotros después padres de nuestros hijos, y así sigue. Una línea de pensamientos, ¿sí? Que puede ser buena o puede ser mala. Entonces, por eso es muy importante lo que vamos a tratar en esta noche. Y todo eso son ciclos que se pueden renovar, o se pueden cancelar. Usted sabe bien, y si no lo sabía, que las iniquidades se pueden cancelar. Y las iniquidades se pueden cancelar poniendo, como dice Juan el Bautista, poniendo el hacha a la raíz del árbol para que no siga dando ese fruto. Si usted no termina o yo no termino con ese ciclo de pecado, frustración, hará lo que estaba destinado a que yo hiciera en la vida. Si yo no cancelo eso, lo que estaba destinado para mi vida, voy a terminar, ¿sí?, lo que estaba destinado. Si estaba destinado para el mal, si yo no lo cancelo, si no reacciono ante las situaciones que estoy viviendo en la vida, si yo no me detengo y me determino a cancelar, a terminar con eso, mi vida terminará siendo lo que, cumpliendo el destino de mal, de pecado, de frustración. Pero si de pronto, como así este hombre, como tantos otros, se decidió no seguir esa línea de pecado, no seguir esa línea de maldición, nos levantamos y cancelamos, y nuestras generaciones tienen la oportunidad, amén, de tener otra vida. Entonces lo importante es que ese ciclo no sea renovado, que sea cortado en nosotros el ciclo de pensamiento de pecado o en la práctica del pecado. Entonces, si no es cancelado, se repetirá en mis generaciones. Todo aquello que es malo, porque dialogué con el pecado, hablé con esos pensamientos de pecado, pensamientos de mal, si yo no cancelo eso, mis generaciones tendrán las mismas tareas, digamos, la misma vivencia que yo he vivido. La repetiré ellos, la van a repetir los hijos de ellos. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que si hoy usted y yo no cortamos y no cancelamos con esos pensamientos de mal en nuestras vidas, el diálogo con el pecado, el diálogo con la maldad, con las tinieblas, terminaremos afectando nuestras generaciones. Entonces Dios nos ha llamado para cambiar un propósito, porque en definitiva, cuando esos pensamientos se acentúan en nuestras vidas, terminan haciéndose una fortaleza mental. Y esa fortaleza mental empiezan a ser como algo sólido, algo fuerte, que a veces es muy difícil poder derribarlo. Se necesita después incorporar a nuestra vida fe, confianza, una comunión fuerte con Dios, y a renunciar, a arrepentirnos de muchas cosas para que vayamos sacándole los cimientos a esa torre o ese castillo que hemos edificado en nuestras vidas. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces, como estamos siguiendo con esta línea de pensamiento, usted se habrá dado cuenta que hay familias o hay personas que existe una situación o un problema continuo en sus vidas, que lo vivieron sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres,
lo que es repetitivo, ¿sí? Y muchas generaciones lo viven porque si no conocen al Señor, mucho menos, ¿no? Pero los que conocemos al Señor tenemos que tratar de entender esto, que esto es espiritual, no es con la fuerza humana, no es con el conocimiento humano, sino es con el Espíritu, en la cual usted y yo debemos enfocarnos en eso, para cambiar de dirección el viento que viene sobre nosotros. ¿Cómo vienen los pensamientos? Un pensamiento es una palabra no hablada, por ejemplo, que se activa en el momento en que hablamos. Los pensamientos vienen por medio de sugestión. El enemigo comienza a sugerirle cosas a través de varios métodos, usualmente esperando el momento de mayor debilidad, en el momento de menos intimidad con el Señor. En ese momento vendrá la sugestión, vendrá esos pensamientos en nuestras vidas para que nos alcance a nosotros. No vendrá a nosotros cuando estamos con todas las fuerzas, no vendrá cuando estamos realmente fortalecidos el Señor. Vendrá en esos momentos en la cual hay una mentalidad, hay una mente débil, hay un espíritu débil dentro de nosotros. Entonces ahí es el enemigo cuando tiene la oportunidad de actuar y trabajar a través de nuestros pensamientos, ¿sí? Para que le demos lugar a esa voz que vino, ¿sí? Y se activan un montón de cosas en nosotros. Ya voy a tratar de desarrollar un poquito nomás cómo Eva pudo desarrollar un patrón de pensamientos que la llevó a la situación que la llevó. Amén. Entonces, esos pensamientos que vienen a nuestras vidas porque de alguna forma lo podemos desarrollar de una manera muy sabia o por la pereza que a veces viene a nosotros, no la rechazamos y esos pensamientos van a volver. Así como Satanás había estado tentando a Jesús, dice, después de la tentación, dice, se fue por un tiempo, quiere decir que iba a volver. Y esa es la actitud y la artimaña de las tinieblas, ¿sí? Pero fíjese que Jesús estuvo rechazándolo constantemente con la palabra. Mire qué persistente que pueden ser los pensamientos en nuestras vidas, que pueden ser repetitivos, no solamente nosotros, sino en nuestras generaciones. Los pensamientos pueden lograr hacer un castillo, edificar una torre en mi mente, ¿sí? Para que yo no pueda cumplir propósitos, yo no pueda llegar al destino que Dios ha programado o ha diseñado para mi vida, para mi familia, para mis generaciones. Por eso tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que ser gente decidida, que está dispuesta a cancelar pensamientos. En muchos casos saben, sí, dice, porque mi abuelo o mi abuela era esto, era esto otro, y decía esta palabra, usaba estas palabras, y lo recordamos, ¿verdad? Entonces de pronto te encuentras en tu vida haciendo lo mismo que estaban haciendo tus abuelos, tus padres. Te encuentras en la misma situación, viviendo, usando la misma frase, las mismas palabras. Y todas esas cosas deben ser quebrantadas, ¿sí? Para que haya un cambio en nuestra vida. Cuando vienen esos pensamientos, cuando estamos en nuestra mayor debilidad, hace que le demos lugar, hagamos una habitación y allí se establezca ese pensamiento y empieza a trabajar dentro de nosotros para que ese pensamiento se desarrolle como una raíz, ¿sí? Forme dentro de nosotros un patrón de ideas erradas que terminan siendo pecado. Cuando nosotros dejamos que los pensamientos hagan nido, eso va camino al pecado. Te lo vuelvo a decir, cuando dejamos desarrollar pensamientos, ¿sí?, de las tinieblas, eso va camino al pecado. Entonces, para que eso no suceda, tenemos que rechazarlos,
no dialogar con esos pensamientos. Hay pensamientos con los cuales tenemos que dialogar, que son esos pensamientos de bien que vienen de parte del Señor, esos pensamientos de victoria, esos sueños, esas conquistas a la cual apuntamos, que el Espíritu Santo va poniendo dentro de nosotros, y meditar en esa palabra, esos pensamientos para edificar nuestras vidas. Pero no todo aquello que todo aquello que de la tiniebla tiene que ser eliminado de nosotros. El desarrollo de un pensamiento depende de nosotros. En este caso, no le eche la culpa al diablo, ni al vecino, ni a nadie. Ese pensamiento depende de nosotros. La decisión que tomemos, la decisión que tomamos nosotros, de recibirla o rechazarla. Hay pensamientos que pueden parecer buenos, hay pensamientos que pueden parecer muy buenos, muy edificantes. Pero tenemos que tener en cuenta que para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para poder discernir si esos pensamientos están viniendo de las tinieblas o están viniendo del reino de Dios. Amén. Para que no seamos engañados. Así como Eva cayó en engaño, que entró la duda, que Dios le había mentido y todas esas cosas que vamos a tratar de ver. Por lo tanto, cuando viene esa sugerencia de pensamiento, tenemos varias o algunas opciones. Escogemos nosotros. La decisión está en cada uno. Si solo vamos, digamos, si cuando vienen esos pensamientos y estamos fortalecidos, esos pensamientos de tinieblas los rechazamos y pasamos a otra cosa. Pero si estamos débiles, entran, trabajan en nuestras vidas. ¿Y de qué forma podemos estar débiles? Es cuando no tenemos intimidad con Dios, cuando no oramos, ¿sí? Cuando no tenemos una asidua concurrencia a las reuniones donde recibimos la palabra, cuando no hay un espíritu de adoración en nuestras vidas. Entonces, nuestro espíritu va a estar débil, nuestro ser va a estar débil y no vamos a poder rechazar ni discernir ese tipo de pensamientos que vienen. ¿Se da cuenta? Y trabajan ocultamente, desarrollándose dentro de nosotros. Entonces, por eso tenemos que estar fortalecidos cada día, ¿no es cierto?, en el Espíritu, en la comunión con los hermanos. Amén. Leyendo la palabra, orando, cuando dicen amén. Entonces, de esa forma vamos a estar fortalecidos cuando vienen pensamientos de mal o pensamientos de las tinieblas. El trabajo de Satanás es sembrar una semilla en nuestra mente. Luego el resto lo deja en nuestras manos. Somos nosotros los que vamos a desarrollar ese pensamiento o lo sacamos de nosotros. Cuando Satanás le sugirió a Jesús que convirtiera las piedras en pan, Jesús usó la palabra. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando vienen pensamientos del mal, de las tinieblas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y usar la palabra, usar la oración, rechazarlos, ¿sí? No darle lugar, sino inmediatamente usar la palabra para echar fuera de mi vida todo pensamiento que no provenga del Padre. Necesitamos poner la palabra de Dios en nuestro espíritu. Esa palabra de Dios que viva, que es eficaz, que es cortante. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Necesitamos incorporarla a nuestras vidas. La palabra de Dios es como una espada o filo que corta. O sea, tenemos que cortar con esos pensamientos de las tinieblas que vienen con sugerencias para sacarme del propósito, para quebrantar mi destino, que yo aborte el diseño de Dios. Entonces tengo que conocer la palabra. En esto no hay tiempo ni lugar para entretenernos con esos pensamientos. No debemos ocupar el tiempo en entretenerme con esos pensamientos. Inmediatamente tenemos que tomar la actitud de un soldado valiente que arremete contra esa fuerza, ¿sí? Y sacarla de mi vida. Debemos echarlo inmediatamente fuera de todo nuestro ser. Debemos parar el pensamiento y evitar que entre en la atmósfera de nuestra vida, porque conforme a lo que yo pienso, también hablo y actúo.
Con nuestros pensamientos podemos crear atmósferas, porque nuestro espíritu se afecta y creamos atmósferas densas, de tinieblas. Creamos atmósferas, qué horrible. Pero cuando vienen esos pensamientos de bien, creamos atmósfera de paz, creamos atmósfera de luz. Amén. Aleluya. Por eso el apóstol, el escritor de los Hebreos decía: mantengámonos firmes sin fluctuar. Amén. La profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que nos ha prometido. Cuando viene la sugestión a nuestras vidas, debemos apropiarnos de nuestra confesión de fe. ¿Sí? Nuestra fe está y debe estar siempre puesta en el Señor, ¿verdad? Para que esa es la confesión de fe que tenemos. Esa es la que debemos confesar siempre. Cuando un pensamiento entra en cualquier área de nuestra vida, preste atención aquí, cuando cualquier pensamiento entra en cualquier área de nuestra vida, nos apropiamos de nuestra confesión y los resistimos. Cuando cualquier pensamiento de las tinieblas vienen, nos apropiamos de nuestra fe y resistimos, ¿sí? Por la confesión de fe que tenemos. No le damos lugar, lo resistimos. No le vamos a dar lugar a las tinieblas porque queremos edificar nuestra vida en la luz. Nuestra vida consolidada en la luz. Entonces, los pensamientos vienen cuando alguien los habla, ¿sí? Ya vamos a entrar ahora cuando Satanás habló a Eva. Pero sigo con esta parte. Por lo tanto, debemos responder declarando la palabra como lo hizo Jesús. Si desconocemos la palabra, no tengo la espada para pelear contra el enemigo. Pero si conozco la palabra, que es la espada, podré defender. Amén. Eva dio lugar a una seguidilla de pensamientos. Dios me ha mentido, porque recuerda usted en Génesis, fíjese cómo se desarrolla toda esta situación. Por eso es muy importante de la manera en que podemos pensar. En el capítulo 3 de Génesis dice así: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol en que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso Eva lo sabía. Ahora fíjese cómo es todo esto. En el capítulo 2 dice, versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día en que comieres ciertamente moriréis. Eso es lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Ahora, ¿cómo sabía la serpiente que lo que estaba pensando, lo que pasaba en Eva? Porque le dijo algo lo que Dios le había dicho, ¿no? Dice, pero la serpiente era más astuta, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho? ¿Cómo sabía que Dios le había dicho eso a la mujer? Obviamente habrá andado rondando, como lo hacía, como dice en el libro de Job, que andaba rondando la tierra, ¿sí? Ahora, preste atención a esto, que yo creo que es muy importante. La curiosidad de Eva, porque Eva sabía que la serpiente no tenía la facultad de hablar. Eva sabía que
solamente el ser humano, el hombre, su esposo hablaba. Ella sabía que la serpiente no hablaba. La curiosidad fue que hizo que desarrollara en ella un pensamiento. ¿Cómo? Dice, ¿quién me habló? Ella estaba, Satanás, encarnado, digamos, en la serpiente. El primer pensamiento de ella, ¿cómo Dios no nos dijo antes esto? ¿Pero qué pasó? Y empieza a desarrollarse el pensamiento en ella cuando le da, ella toma del fruto, porque ella sabía que no debían ni comer ni tocar. Sígame acá. Dios le había dicho que no debían comer, ni que debían ni tocarlo, porque el día que lo hicieran iban a morir. Entonces Satanás le dice, pero no, come, toma. Dice que ella tomó el fruto. Atente acá. Dios le dijo que no debían comer ni tocarlo. El día que lo hicieran iban a morir. Entonces ella toma del fruto. Supuestamente al tomar el fruto, los pensamientos de ella, que algo iba a cambiar, algo tremendo podía pasar. Sígame, no vaya con otro pensamiento, sígame esta idea. Entonces vio que al tomar del pensamiento no murió. Entonces Dios me ha mentido. Comió. Nada había cambiado, todo seguía. Entonces lo que hace es sale a buscar a su esposo, sale a buscar a Adán. Los pensamientos posiblemente de ella era, Dios nos ha mentido, lo toqué, no he muerto, he comido y no he muerto. ¿Me va siguiendo? Dios me ha mentido. Ella siguió un pensamiento de engaño, siguió un pensamiento de autoengaño, de mentira. Ahora, Adán, cuando vio que Eva le dice que había comido, el pensamiento de él hubiera sido el correcto si él rechazaba, pero él pensó, ella es carne de mi carne, hueso de mi hueso, si ella muere, yo también muero con ella. ¿Hola? Lo que, a ver, si creo que lo había notado. No lo noté, pero no sé dónde. Sí, lo que podríamos llamar lo de Adán es el amor en la dimensión humana. Adán decidió morir con ella. El amor de la dimensión humana, cuando tenía que haber sido el amor de la dimensión de Dios que tenía que haber prevalecido. Y muchas veces prevalece más el amor en la dimensión humana. Entonces cuando él come, entonces de pronto se le abren los ojos, se dan cuenta de la realidad. Ellos pensaban que de otra cosa, que nunca pensaban en el sentido en que Dios les decía que iban a morir espiritualmente. Entonces por eso los pensamientos de ella, la curiosidad porque alguien le habla que no tenía esa facultad de hablar, aun cuando se supone, se entiende arqueológicamente de que se afirma teológicamente, de que la serpiente originalmente no se arrastraba, sino que caminaba erguida. Originalmente era así. Porque por eso Dios, después de eso, Dios dice, te arrastrarás. No hubiera sido necesario que diciendo que te vas a arrastrar ahora, si ya se arrastraba, no. Era que caminaba erguida. Pero no entramos en ese tema, sino entramos cómo los pensamientos, ¿sí?, y la curiosidad nos pueden llevar a no cumplir el propósito y el diseño de Dios en nuestras vidas. Cómo los pensamientos y en ella, en primer lugar, estaba alejado del esposo.
estaba lejos. El otro patrón de pensamientos de Adán es que ella es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Si ella, como Dios había dicho que no comían si lo tocaban, pero vino a mí y no ha muerto, pero él había entendido en cierta forma lo que Dios había dicho, pero decidió comer y morir con ella. Y todas las generaciones posteras también, ¿verdad? Fuimos contaminados con eso. Y por eso necesitamos de un Redentor que se llama Jesús. Amén. ¿Me han seguido? ¿No se le hizo mucho lío? ¿No? ¿Pudieron agarrarla? Amén. Bueno, entonces seguimos. Un argumento se lleva a cabo en la mente porque ahí donde Satanás los pone, sus pensamientos. Amén. No es suficiente decir que estamos en desacuerdo, debemos pelear, ¿sí? Debemos combatir esos pensamientos. Necesitamos, ¿sí?, luz en nuestras vidas, desarrollar pensamientos de bien, debemos desarrollar pensamientos de bendición. Cuando un pensamiento es plantado en nuestra mente, ¿sí?, un pensamiento de tiniebla, es plantado en nuestra mente y comienza a desarrollarse, se desarrolla una mentalidad errónea que va camino al pecado, que va camino a la muerte. Una mentalidad es un patrón de pensamientos establecidos. Es allí donde se forman hábitos. Hay personas que tienen buenos hábitos y otros malos hábitos por los pensamientos que hay, que han sido plantados. Si son de mal, fueron plantados por Satanás o por las tinieblas para que tengamos esos malos hábitos, ¿sí? La mentalidad atrae espíritus y personas con igual mentalidad, porque los unos y los otros se atraen. Son temas que aún podríamos desarrollar de otra manera, ¿sí? Como es, por ejemplo, una persona rebelde no va a buscar estar en comunión con alguien que anda en rectitud, sino que va a buscar otro rebelde como él. ¿Se da cuenta? Pero alguien que es luz va a buscar otro que es luz. Va a buscar tener en comunión a alguien que anda en el Espíritu, que camina en el Espíritu. La meta máxima del enemigo es de que regresemos de donde Dios nos había sacado. Esa es su tarea, la máxima tarea del enemigo es sacarnos, ¿sí?, de la luz y llevarnos nuevamente al lugar de tiniebla. Nuestra mente se llena de argumentos y razonamientos. Un argumento comienza con una discusión, por ejemplo. La mayoría de los creyentes, fíjese en esto, fíjese si no le ha pasado. La mayoría de los creyentes nunca argumenta contra el enemigo. Casi la mayoría no argumenta. El enemigo trata de envenenar nuestra mente y nunca le peleamos o cuestionamos. Sí cuestionamos al sistema o forma de trabajo en la iglesia o en la vida del hermano. Sí lo cuestionamos. Pero muy pocas veces cuestionamos el obrar de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué a veces tenemos esas actitudes cuando tendría que ser de constante rechazo toda artimaña del enemigo? ¿No le ha pasado? No levante la mano, ¿eh? ¿No es verdad que muchas veces el enemigo trata de envenenar tus pensamientos? De envenenar tu mente para traer confusión, y de alguna forma son dardos, ¿sí?, dardos ponzoñosos que son tirados, y cuando estamos con la guardia baja se nos clava y empieza a trabajar un pensamiento y nos damos cuenta que por ahí, porque por ahí se reacciona. ¿Y qué me está pasando? Es que en un momento ese dardo llegó a mi vida, dardo envenenado, ponzoñoso,
y empecé a actuar de una manera incorrecta. Amén. Todo argumento se basa en la razón, y la razón viene del árbol del bien y del mal. Y de allí vienen, ¿sí?, los argumentos que se basan en la razón. El razonamiento se basa en el conocimiento caído, en la naturaleza caída del hombre. El conocimiento que Adán buscaba cuando eligió desobedecer a Dios. Y de allí, ¿no es cierto?, lo que pasó en la vida de Adán. Tuvo que ser desplazado del lugar donde Dios lo había plantado. Tuvo que enfrentarse a un mundo que él no conocía, a tener experiencias realmente que nunca había tenido ni había pensado. Pero él decidió morir porque su esposa, él decía, si es carne de mi carne, vio que la Biblia dice lo que dijo Adán, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Decidimos, nosotros, usted y yo decidimos por lo que vamos a hacer en la vida. Y a veces decidimos de una manera incorrecta. Cuando entendemos que un pensamiento no viene de Dios, debemos arrepentirnos y combatirlo ligera y violentamente. Levantarnos con la espada del Espíritu, ¿sí?, y cortar toda esa influencia. Todo pensamiento del cual nos arrepentimos, pero todo pensamiento del cual no nos arrepentimos, produce una mentalidad cerrada. Todo pensamiento que viene a nuestra vida, de la cual no nos arrepentimos, produce una mentalidad cerrada, que es una piedra para empezar a edificar una fortaleza. Porque pensamiento tras pensamiento es como un ladrillo o una piedra para empezar a edificar una torre, una fortaleza. ¿Me va siguiendo? El diablo opera en secreto, por eso cuando le decimos a otra persona lo que él está haciendo, o sea, cuando denunciamos, ¿sí?, esos pensamientos, cuando buscamos ayuda de alguien, alguien consejero en la iglesia, cuando buscamos ayuda y le decimos que los pensamientos que está teniendo, estamos denunciando al enemigo lo que quiere hacer en tu vida. Entonces esa es un arma poderosa, porque empezamos a quitarles las herramientas que él tiene. ¿Me va siguiendo? Denunciamos esos pensamientos con nuestros consejeros, con nuestros líderes, ¿sí?, para que nos ayuden a combatir esos pensamientos que el enemigo ha puesto o ha sugerido en nuestras vidas y en la cual podemos caer si nosotros no nos combatimos. Y tenemos que ser eficaces, tenemos que ser fuertes, esforzados y valientes y tener coraje, porque a veces hay pensamientos realmente vergonzosos y a veces no nos animamos a decirlo. Y cuando son vergonzosos, cuando son pensamientos corruptos, cuando son pensamientos, digamos, sucios, la persona se siente cohibida, que no se anima a contar o pedir la ayuda de los demás. Entonces prefiere a veces tenerlo allí y quiere y trata, pero a veces necesitamos, a veces se puede, depende de la comunión que tenemos o la intimidad que tenemos con el Señor. Si no hay mucha intimidad con el Señor, puede que ese pensamiento lo estemos reservando, lo estemos guardando, esté dormido, pero en un momento despierta. En un momento se vuelve a levantar, en un momento reacciona ese pensamiento y yo reacciono con ese pensamiento. Y me doy cuenta de lo que hice, pero ya es tarde. Pero cuando yo me doy cuenta, si que viene ese pensamiento, y que ese pensamiento, si no lo denuncio, si no lo rechazo, ¿sí?, me va a hacer daño. Entonces yo busco a alguien mayor que yo, alguien que conoce más que el Señor, que alguien que me puede ayudar, que me puede bendecir con sus palabras, alguien que sabe, ¿sí? Entonces me levanto en el nombre de Jesús, busco la ayuda, denuncio a Satanás por los pensamientos, la sugestión que puso en mi vida, ¿sí?, y lo saco fuera.
y me convierto en un vencedor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Por otro lado, cuando usted se conforma a lo que piensa, eso se convierte en realidad. Repito, cuando usted se conforma a lo que piensa, eso se convierte en realidad. Una mente conformada está programada para resistir el cambio. No va a aceptar el cambio. Cuando usted se conforma con el estilo de vida que está llevando, ¿sí?, se resiste al cambio. Se resiste a las cosas nuevas que Dios quiere hacer en su vida. Se resiste a mayor luz, se resiste a cosas sobrenaturales de Dios en su vida. Oh, es fuerte, pero es evidente que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que muchas veces nos resistimos al cambio, porque nos hemos conformado a la realidad que estamos viviendo. Vivimos en un tiempo donde todas las cosas están siendo sacudidas. Por lo tanto, en todo combate siempre habrá víctimas. Y hay una batalla en la mente de cada creyente. Y esa batalla va incrementándose en una batalla continua que se cumple cada día. Y si nosotros no tenemos el valor, no tenemos el vigor, no tenemos la entereza, digamos, de hacer de que no se forme una fortaleza, una estructura mental de tiniebla en mi vida, debo buscar siempre la intimidad con el Señor para que no se forme en mí, para que no se establezca un patrón de pensamiento que conduzca mi vida para mal. Entonces me voy a esforzar para tener comunión con Dios, me voy a esforzar para tener más intimidad con Dios, creer más en su palabra, enfocarme los pensamientos que siempre vayan cautivo a los pensamientos de Cristo y pensar en el bien continuamente. Pero Satanás siempre va a tratar de poner pensamientos de mal, pensamientos de frustración, de fracaso, queriéndonos hacer regresar al pasado, queriéndonos hacer ver de que no tenemos buen propósito, de que por más que me esfuerce en la vida no voy a lograr nada. Y nos va a traer a la mente recuerdos dolorosos, recuerdos tristes, recuerdos de frustración de mis antepasados, y va a decir, lo que fueron ellos, ese también es tu destino. Está escrito, está programado. Pero tenemos que creer lo que Dios dice. Tenemos que creer a lo que Dios dice, lo que está escrito. Amén. Y no entrar en el diálogo. Así como Satanás, muy astuto, le dijo, con que Dios ha dicho que no van a morir el día que coman. O sea, ¿me entiende? Y mire cómo fue. No, dice, no van a morir. Entonces cuando Eva toma del fruto, se supone que sí iba a morir, como Dios dijo que iban a morir cuando lo tocaran, simplemente. Y nada cambió. Los pensamientos de ella empezaron a ser de duda que Dios les había mentido. ¿Me va siguiendo? Y muchas veces esos patrones de pensamiento en nuestras vidas, de que Dios nos ha prometido algunas cosas, o hemos recibido la palabra de un profeta o de alguien que nos dio una palabra, o hemos tenido un sueño, o hemos creído en algo y no se ha cumplido, pensamos que Dios no nos quiere bendecir. Pero no es eso. Lo que pasa es que muchas veces no hemos aportado, no hemos hecho las cosas correctas para alcanzar esa promesa. Porque para alcanzar algo tenemos que esforzarnos. Para alcanzar la meta o la promesa, amén, tenemos que hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere que lo hagamos.
Ya vamos terminando. ¿Amén? ¿Quiere que terminemos ya? ¿No? Unos minutitos más. Tu mentalidad o mi mentalidad determina mi realidad. Esa va a ser mi realidad conforme a los pensamientos o a la mentalidad que tengo. Entonces entramos a lo que es en el tema de la fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? En primer lugar, una fortaleza tiene origen en las tinieblas. En primer lugar, ¿sí? La fortaleza tiene su origen en las tinieblas. 2 Corintios 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hola, sígame. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oh, qué tremendo. El origen de las tinieblas, de la fortaleza, perdón, es de las tinieblas. Una fortaleza es un lugar desde donde algo o alguien opera. El diablo puede empezar a operar desde cuando ya es pensamiento establecido. Una fortaleza es una muralla o un castillo edificado a lo largo de mi vida. Puede ser que se levantó una fortaleza desde mi infancia o de mi niñez o de mi adolescencia, en cualquier etapa de mi vida. ¿Sí? Las fortalezas son las mentiras del enemigo que se esconden en el razonamiento humano, esperando por su aprobación o aceptación. Ese es el razonamiento, y esos pensamientos, ¿sí?, de mentira que han creado una fortaleza en mi vida. Son mentiras del enemigo que se esconden en la razón humana o en el razonamiento humano, esperando aceptación o aprobación. Cada fortaleza se edifica en base a un argumento, ¿sí?, el cual está basado en la razón. Todo argumento está fundado en el árbol del conocimiento del bien y del mal, como lo dije. Una fortaleza retiene y constantemente modifica el comportamiento de las personas. Qué importante, ¿no? Vuelvo a repetirte, una fortaleza retiene y constantemente modifica el comportamiento de las personas. Puede modificar tu comportamiento. Nuestro comportamiento puede ser modificado con el fin de limitarlo. Después de un tiempo la fortaleza viene a ser una zona de confort. O sea, nos sentimos cómodos, en definitiva, con esa forma de pensar, con esos pensamientos. Decidimos aceptarlo, no rechazarlo. Decidimos convivir con ese pensamiento erróneo, con el razonamiento erróneo. Y de allí no salimos. Ya hay confort, nos sentimos seguros. Entonces cuando viene la palabra de Dios, empieza a mover ese sacudir en nosotros, en nuestras vidas, nos damos cuenta que esa seguridad se me empieza a caer. Pero hay es una falsa seguridad, porque la única seguridad la tenemos en Dios. Las fortalezas son generacionales, porque usted pasa o le pasamos a nosotros la mentalidad, esa forma de pensar a nuestros hijos. Una fortaleza es una estructura mental rígida que limita a una persona para ver, sentir o percibir en el ámbito espiritual. Por tanto, es imposible caminar en lo sobrenatural cuando tenemos una fortaleza. Es imposible que podamos caminar en lo sobrenatural, en los diseños de Dios, si tenemos una fortaleza.
Vamos terminando con esto. Hay muchas personas que han quedado atadas en la vida por lo que le han dicho, que no lo van a lograr. Entonces se ha creado una fortaleza de pensamiento. Y esa persona puede haber crecido ya toda una vida y se quedó encerrada en una manera de pensar, en unos pensamientos, y toda su vida estuvo atada a pensamientos de que no lo va a lograr. Y llega el momento en que deja de luchar por lograr algo. Entró el desánimo, entró la falta de deseo de combatir eso. Porque tal vez lo intentó varias veces, pero no lo pudo lograr. Entonces entró el conformismo, entró en la sala del confort. Bueno, está bien ya, estoy bien como estoy. Entró en el autoengaño. Lo que tenemos que buscar es siempre la comunión, la intimidad con Dios, para que no haga casa en nuestra vida pensamientos de las tinieblas. Combatirlos, siendo eficaces, levantarnos para que nuestras generaciones no tengan que pelear por lo que estamos peleando nosotros, por lo que estás peleando tú hoy. Amén. Por eso te pido que te pongas de pie. Estamos terminando. Una fortaleza contiene teorías, argumentos, conceptos e imaginaciones. Entonces, todo esto viene de nuestra cultura, educación y medio ambiente. De todo el entorno social, familiar, de trabajo, laboral, ¿sí? Se forma nuestra forma de pensar. Y cuando hay una estructura de pensamiento de tinieblas, nos resistimos al cambio que Dios quiere hacer. Entonces, para hacer cambio en nuestras vidas, tenemos que darle lugar al Espíritu de Dios. Amén. Y para que vengan buenos pensamientos, pensamientos de bien, pensamientos de victoria, pensamientos de paz. ¿Cuántos dicen amén? Pensamientos de victoria, pensamientos de logros y de triunfos. Aleluya. Pensamientos de bien, de bendición. Y rechazar los pensamientos que vienen de las tinieblas. Rechazarlos, combatirlos decididamente para que nuestras vidas sean edificadas. ¿Cuántos dicen amén? Para que podamos agradar al Señor. La fortaleza de falta de fe evitará que alcances tu destino. La fortaleza de falta de fe evitará que alcances tu destino o propósito. Es imposible mantenerse libre de fortaleza que no han sido derribadas por una mente renovada. Tenemos que renovarnos, hermanos, en el Espíritu y derribar esa fortaleza que ha evitado que yo sea una persona que triunfe en la vida, que tenga logros. Amén. Así que allí te pido que cierre tus ojos si así lo sientes en tu corazón. Vamos a adorar al Padre.